Ya hemos escuchado a Miguel, hemos visto esta transmisión y ha servido hasta de prueba. No habíamos pensado no habíamos planificado hacer esto en esta forma, pero hemos visto que sí es posible, que Miguel, si está en Puerto Rico y yo estoy en otro país, él puede, luego de yo terminar la predicación, él puede continuar hablando allá en vivo y nosotros escucharlo acá. Si para el tiempo de los apóstoles se les llegaba a decir que estando San Pablo, San Pedro en otro sitio, lo podíamos ver acá, no lo hubiesen creído y hubiesen dicho, eso será quizás para el milenio, pero miren ustedes, ha sido posible en nuestro tiempo. Dios nos ha dado grandes bendiciones, las estamos aprovechando y le sacaremos el máximo de provecho a todo esto que Dios nos ha dado. Es algo maravilloso lo que está sucediendo en la obra de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, algo que nunca antes había sucedido. Y para nuestro tiempo podemos ver que Dios tiene todavía más bendiciones. Más bendiciones hay para nosotros y todo ojo verá lo que Dios estará llevando a cabo en este tiempo final. Como decía la Escritura para los días de Jesús, decía, y la gloria de Jehová se manifestará y todo ojo la verá. O sea, y toda carne la verá. Y como esa era una promesa para el pueblo hebreo, pues no se requería en muchos equipos, porque él caminó todo Israel. Y todos vieron la gloria de Jehová manifestada en carne humana cuando vieron a Jesús de Nazaret. Bueno, Dios tiene grandes bendiciones para este tiempo y todo ojo la verá. Y ahí lo vamos a dejar. Me acompaña mi esposa Erika y mi hija América. Vamos a pedirle a Erika que les dé un saludito. Y ya por aquí también tenemos a América para, como ella es muy pequeñita, pues hay que traerla acá. Vamos a pedirle a Erika que la pase por aquí para que les dé un saludito también. Y por aquí tenemos a América. Dale un saludito. ¿Tiene leoncito por ahí? ¿Mucho? ¿Y guiñadita por ahí? ¿Y cómo es el león para los cachorritos? ¿Y una cancioncita para los cachorritos? ¿No? Que Dios te bendiga, América. Ahora. Cuando uno le dice que Dios te bendiga, América, ella seguida dice, levanta su mano y dice amén. O sea que acepta la bendición de Dios, como todos nosotros también hacemos que decimos amén. O sea, quiere decir, así sea.
O sea que no rechazamos la bendición de Dios quedándonos callados, sino le decimos amén, así sea. Bueno, ya América ya terminó su saludito, ¿verdad? ¿Cómo que no? Es una cachorrita de León. Un saludito para los cachorritos de León, América. Un besito para los cachorritos y un aplauso también. Dile adiós ahora. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Minatitlán. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde para compartir con ustedes las bendiciones de Dios en este compañerismo espiritual. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Minatitlán para compartir con cada uno de ustedes las bendiciones de Dios en este compañerismo espiritual que tenemos en esta tarde. Dios, para nuestro tiempo, está derramando sus bendiciones conforme a sus promesas, y cuando nos reunimos compartimos así esas bendiciones dadas por la palabra de Dios. En la actualidad, pueden tomar asiento, vamos a leer una escritura primero. Dice San Lucas capítulo 9, versos 23 en adelante. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si ganar todo el mundo y destruye o se pierde y se destruye? Quiero leerlo de nuevo, disculpen. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida
que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La iglesia del Señor Jesucristo en la cúspide del monte. Así como nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cúspide del monte de la transfiguración y fue transfigurado, y aparecieron allí Moisés y Elías, esto viene a mostrar que para el fin del tiempo la iglesia del Señor Jesucristo llegará a la cúspide del monte de Sion, a la cúspide del monte de la transfiguración, a la cúspide del monte donde la gloria de Dios será manifestada y aparecerán los ángeles del Señor Jesucristo, que son los ministerios de Moisés y Elías. Esa es una promesa para la iglesia del Señor Jesucristo, para ser cumplida en el fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo. Ahora encontramos que cuando Jesucristo estaba en la cima del monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, allí estábamos nosotros con él. Cuando él murió en la cruz del Calvario, allí estábamos nosotros con Cristo. Cuando él fue al infierno, allí estábamos nosotros con él. Cuando él fue al paraíso, allí estábamos nosotros con él. Cuando él fue al cielo, cuando fue raptado o cuando resucitó, nosotros estábamos con él y resucitamos con él. Y cuando él ascendió al cielo, nosotros también. Ahora, ¿cómo es posible esto? Esto es posible. ¿Cómo fue posible que Leví estuviera diezmando a Melquisedec cuando Abraham estaba diezmando a Melquisedec y todavía no había nacido ni Leví, tampoco había nacido Jacob, tampoco había nacido Isaac? Pero todos ellos estaban en los lomos de Abraham. Y ahora nosotros estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y fuimos escogidos en Cristo y predestinados en Cristo, y fuimos lavados con la sangre del Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo puede ser esto posible? Miren
Aquí en el libro del Apocalipsis nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, nos habla del Cordero de Dios y nos dice que todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero adoraron a la bestia. Ahora, el libro, escrito los nombres en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Dice, capítulo 13 del Apocalipsis, verso, vamos a leer aquí, capítulo 13, verso 13 en adelante dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, miren ustedes, aquí dice desde el principio del mundo, y hay lugares donde la Escritura nos dice que el Cordero Cristo fue sacrificado e inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y en qué lugar? En la mente de Dios. Así como cuando ustedes ven un edificio que es construido en un lugar de acuerdo a las exigencias de la ley que exige un plano y todas estas cosas, todos esos permisos, ese edificio fue hecho antes de las personas verlo, fue hecho en las oficinas de un arquitecto o un ingeniero, fue hecho allí en la forma que tiene que ser hecho. Luego también hacen una maqueta, algunos, y el contratista, el arquitecto y luego el constructor podían ver ya ese edificio sin todavía ser materializado en la tierra. Y Dios, en su mente, Él planificó todo lo que Él llevaría a cabo en este planeta Tierra. Así es que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, encontramos que ya estaba en los planes divinos desde antes de la fundación del mundo, así como en los planes o plano del arquitecto
y del ingeniero estaba todo el programa para la construcción de un edificio. Ellos ya sabían todos los pormenores que tendría ese edificio. Y ellos colocaron en esa forma escrita lo que estaba en la mente de ese arquitecto. Y encontramos que Dios, el arquitecto y constructor del universo y de todo el programa que Él ha tenido en su mente, ha colocado en forma escrita todo lo que Él ha de hacer. Por esa causa, aquí tenemos el plano divino de toda la construcción programada en la mente de Dios. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes se revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Así es que podemos ver que estábamos en Dios, en su mente, para luego ser manifestados en esta tierra como seres humanos que recibirían la redención por medio de Jesucristo y regresarían a Dios en una forma perfecta, o sea, regresarían a Dios, pero con un cuerpo eterno y un espíritu teofánico eterno también. Ya no regresaríamos a Dios como un pensamiento divino sin ser materializado, sino como el pensamiento divino que fue materializado en este planeta Tierra. Así es que miren el pensamiento divino en cuanto a cada uno de nosotros, las etapas por las cuales ha estado pasando. Y por esa causa es que Cristo tiene una iglesia en la cual nacen esos hijos de Dios para así ser manifestados en su iglesia como hijos e hijas de Dios, al recibir su palabra y nacer del agua y del espíritu en ese cuerpo místico de creyentes. Ahora podemos ver que cuando entramos al cuerpo místico de Cristo por medio del nuevo nacimiento, ahí obtenemos el espíritu teofánico que teníamos que obtener si no se hubiese llevado a cabo la caída. Entonces todos los hijos que vendrían de Adán vendrían por creación divina y vendrían con un espíritu teofánico y no un espíritu del mundo. Pero ahora, por cuanto la caída fue efectuada allá en el huerto del Edén, los seres humanos han venido a esta tierra obteniendo un espíritu del mundo, no un espíritu de la sexta dimensión, de la dimensión de la teofanía, no un espíritu teofánico de la sexta dimensión, sino un espíritu del mundo que inclina a cada persona hacia el mal. Pero por medio del nuevo nacimiento en Cristo, por el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de Dios. Ese espíritu teofánico que teníamos que recibir al principio y que teníamos que estar en él
antes de venir a esta tierra. Pero ahora encontramos y al recibir su Espíritu somos colocados en el cuerpo místico de Cristo por medio de ese nuevo nacimiento para permanecer ahí en su cuerpo místico de creyentes y cumplir el propósito divino por el cual Él nos ha llamado y en su reino, en su iglesia, para luego más adelante obtener el cuerpo eterno y ser así manifestados en toda la plenitud, hijos e hijas de Dios, con cuerpos eternos y espíritus teofánicos eternos también. Ahora la iglesia del Señor Jesucristo ha ido subiendo de edad en edad al monte, y en el monte en donde la transformación o transfiguración se llevará a cabo en el fin del tiempo. Hemos visto que para el fin del tiempo Él nos dice en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, esa voz como de trompeta que nos habla, nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y así como Cristo subió al monte de la transfiguración, a la cúspide de ese monte, encontramos que la iglesia ha ido subiendo hasta llegar a la cúspide del monte de Sion, a la cúspide de la iglesia del Señor Jesucristo, a la edad de la piedra angular, para recibir esa transfiguración, esa transformación, y así la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de Dios, venir en poder en este tiempo final. Es en este tiempo final en donde la iglesia del Señor Jesucristo, que es el reino de los cielos, el reino de Dios, viene en poder, en el poder y autoridad que perdió Adán en el principio. Ahora todo ese poder será restaurado a la iglesia del Señor Jesucristo en la adopción. Jesucristo fue adoptado allí en el monte de la transfiguración y luego pudo ir a Jerusalén a cumplir el propósito divino que en Jerusalén se tenía que llevar a cabo. Encontramos que de eso era de lo cual estaban hablando con Jesús Moisés y Elías. Y también de eso estará hablando el ministerio de Moisés y Elías a la iglesia del Señor Jesucristo en la cúspide del monte de Sion, del monte de la transfiguración, que es la iglesia del Señor Jesucristo, ese monte, ese reino. Ahora encontramos que allí Cristo estuvo mostrándole a Pedro, Jacobo y Juan la venida del reino de Dios en poder, porque esa es la forma en que el poder será restaurado a la iglesia del Señor Jesucristo y regresaremos a vida eterna con un cuerpo eterno y con todo lo que perdió Adán en la caída, siendo restaurado a nosotros, a la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso es que hemos subido a la cúspide, a la cima del monte de Sion, a la cúspide, a la edad de la piedra angular de la iglesia del Señor Jesucristo, para ser adoptados conforme a la promesa divina y así recibir nuestra transformación. Allí Jesús fue transfigurado, transformado, su rostro
se hizo otro, su rostro resplandeció como el sol. Cuando se nos habla del sol resplandeciendo, se nos está hablando de Jesucristo como Rey, porque el sol es el astro rey y Jesucristo es el sol de justicia y es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros estábamos con Él allí porque somos una parte de Él. Somos una parte de Él, y por esa causa es que para el nuevo nacimiento una parte de Él viene a nosotros. Y así como cuando de parte de nuestros padres recibimos un cuerpecito pequeñito, el cual fue engendrado en el vientre de nuestra madre. Ahora, cuando nace ese cuerpecito, viene a ser el cuerpo que nosotros obtenemos aquí en la tierra, y sigue después creciendo hasta que llega a adulto, a grande. Pero papá y mamá no perdieron nada, ni perdieron un brazo, ni perdieron una parte de ellos, sino que se quedaron enteritos. Y así es con el nacimiento espiritual de cada hijo de Dios. Recibimos de parte de Cristo un espíritu teofánico, una porción de su espíritu, de esa columna de fuego, pero Él queda enterito. Eso no le hace ser luego más chiquito, sino sigue igual. Así como nuestros padres, miren ustedes, nos tienen a nosotros, luego nosotros crecemos y algunas veces no les pasamos a nuestros padres, pero ellos no perdieron nada. Y así pasa con Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios y no pierde nada. Él es la fuente de la vida. De Él sale ese espíritu de vida teofánico para cada uno de nosotros, y Él sigue siendo en su cuerpo teofánico el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ni se pone más pequeño, ni le falta ninguna parte. Eso es en cuanto al Espíritu Santo que nosotros recibimos. Y luego, cuando recibamos nuestro cuerpo físico y eterno, tampoco Dios va a perder nada. Él seguirá siendo el mismo Dios con sus hijos en cuerpos eternos. Ahora, Él ha llamado en este tiempo final a su iglesia, la cual a través de las edades ha venido subiendo en el reino de Dios, en ese monte de la transfiguración, hasta llegar a la cima, a la cúspide del monte de Sión, a la cúspide, o sea, a la edad de la piedra angular, donde somos llamados por Cristo con la promesa de Él mostrarnos las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Y así Él nos dará a conocer los misterios que en las edades pasadas no pudieron ser dados a conocer ni siquiera por el 7º ángel mensajero, precursor de la segunda venida de Cristo. Porque aunque Él vio muchas cosas de
las que tenían que suceder después de las edades de la iglesia gentil, él no pudo abrir al público esas cosas, aunque habló de ellas, profetizó de esas cosas, pero quedaron selladas para ser abiertas en la cima del monte de Sion, en la cúspide del monte de la transfiguración, donde la iglesia del Señor Jesucristo subiría para conocer todas estas cosas, para conocer el gran misterio del séptimo sello, para escuchar las 7 voces de los 7 truenos de Apocalipsis capítulos 10, para ver y entender la segunda venida de Cristo, con el librito abierto en su mano y su rostro como el sol, y clamando como cuando un león ruge. Estas son las cosas que estarán siendo materializadas en Apocalipsis capítulo 10. Están los símbolos para ser materializados, para ser cumplidos esos símbolos en el tiempo final, en el día del Señor, en la cúspide del monte de la transfiguración o monte de Sion, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cúspide del monte de Dios. La cúspide de la iglesia del Señor Jesucristo es la edad de la piedra angular. Esa es la cúspide del monte de Dios, del monte de la transfiguración. De ahí es de donde el profeta Daniel vio en el simbolismo una piedra no cortada de manos salir. O sea, la segunda venida de Cristo será manifestada en la tierra. Pues de ahí es que viene el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, así como de en medio del pueblo hebreo en la edad de la piedra angular de aquel tiempo vino la primera venida de Cristo, la venida de la piedra no cortada de manos en su primera venida, como Cordero de Dios en su obra de redención. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo muy importante en donde Dios nos ha llamado a la cima, a la cúspide del monte de Dios, del monte de Sion, a la cúspide del reino de los cielos, del reino de Dios, de la cúspide de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, nos ha llamado a la edad de la piedra angular, para lo mismo que Dios hizo allá con Cristo, hacerlo con su iglesia. Para la adopción de Cristo tuvo que ser en esa forma, subiendo a la cúspide del monte. Y para la adopción de la iglesia del Señor Jesucristo, ella tiene que subir a la cúspide, que es la edad de la piedra angular. Ahí es donde la iglesia del Señor Jesucristo estaría viendo a Moisés y a Elías, los ministerios prometidos para el fin del tiempo, para el día postrero y para la dispensación postrera, que es la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, que nos habla del regreso de Cristo al pueblo hebreo, así como hablaba Moisés y Elías a Jesús de su partida hacia Jerusalén, para el cumplimiento
de la obra como Cordero de Dios. Ahora podemos ver en la cúspide del monte de Dios, la cúspide del reino de Dios o reino de los cielos, que es la cúspide de la iglesia del Señor Jesucristo, la edad de la piedra angular, que estos ministerios de Moisés y Elías son los que ministran la palabra de Dios, el mensaje del evangelio del reino para la edad de la piedra angular. Porque ya el ministerio de los 7 iglesias mensajeros terminó. Ya Elías, como mensajero para la 7ª edad de la iglesia gentil, terminó su labor en su 4ª manifestación, y la 5ª manifestación de Elías es para la edad de la piedra angular, para la cúspide del monte de Dios, y el ministerio de Moisés también, porque es ahí donde Dios nos da el mensaje del evangelio del reino, con el cual son dados a conocer todos estos eventos prometidos que deben suceder en este tiempo final. Todas estas cosas que deben suceder son dadas a conocer por medio de Cristo, a través de estos ministerios de Moisés y Elías, operándolos en su ángel mensajero, para pronto todos recibir la plenitud de la adopción, o sea, recibir nuestra transformación. Hemos visto que hay un programa divino en la iglesia del Señor Jesucristo que se está llevando a cabo en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, así como hubo un programa divino llevándose a cabo en cada edad de la iglesia gentil, y hubo un mensaje y un mensajero y un pueblo para cada edad. Así también es para la edad de la piedra angular. Encontramos que Cristo estuvo en cada edad, usando a su ángel mensajero de cada edad y cumpliendo así su programa de cada edad. Y ahora le ha tocado subir a la edad de la piedra angular y llamar a su iglesia a la edad de la piedra angular, a la cúspide del monte de Dios, a la cúspide de la iglesia del Señor Jesucristo, para ahí darle a su iglesia el mensaje del evangelio del reino, colocarlos en una nueva edad y en una nueva dispensación, bajo su ministerio, a través de su ángel mensajero, donde él coloca el ministerio de Moisés y Elías para nuestra adopción. Nosotros estamos representados en Elías y los muertos en Cristo, en Moisés, y todos juntos en nuestro Señor Jesucristo, siendo transfigurado, porque nosotros vamos a ser transformados, transfigurados también. Así es que por lo que Cristo pasó, su iglesia también ha estado pasando. Podemos ver que Cristo murió, fue sepultado y resucitó y ascendió al cielo,
Ahora podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo murió allá, en las edades del oscurantismo, fue sepultada y luego ha venido en este tiempo final a una resurrección espiritual, y pronto los muertos en Cristo vendrán a una resurrección física y nosotros seremos transformados, y todos juntos, después de estar aquí en la tierra de 30, 40 días, como estuvo Jesucristo después de resucitado y luego se fue, también la iglesia del Señor Jesucristo luego se irá de esta tierra, de esta dimensión, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vean la misma trayectoria. Hemos visto que en Cristo estábamos nosotros, y por donde quiera que Él pasó, pasamos nosotros con Él y en Él. Así como donde quiera que estuvo Abraham, y por donde quiera que estuvo Abraham, estaba Isaac, estaba Jacob, estaba Leví, estaba todo el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque la simiente está en el que tiene esa simiente. Y la simiente de los hijos de Dios, ¿dónde estaba? En Cristo. Y por esa causa, ahora nosotros podemos ver que nosotros somos simiente de Jesucristo, hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, viendo que hay un programa grande y maravilloso llevándose a cabo en este tiempo final, el cual es invisible a la vista humana o al intelecto humano, porque se está llevando a cabo en una dimensión divina, pero materializándose en seres humanos, lo cual algunas veces algunas personas no pueden creer posible que algo tan grande se está manifestando en personas tan sencillas como la primera venida de Cristo. Una promesa tan grande estaba siendo manifestada, cumplida en un hombre tan sencillo como Jesús, el carpintero de Nazaret. No podían ver quién era Jesús de Nazaret, aunque estaba con ellos, pero todo eso estaba siendo manifestado desde la dimensión de Dios, a la cual estaban ciegos aquellos que rechazaron a Cristo. No sé cuántos de ustedes han visto algún cuadro, alguna foto de un paisaje o de algo que le llaman un cuadro de cuarta dimensión, me parece que es. No sé cuántos han visto ese tipo de cuadros o de paisajes, donde usted a simple vista mira y ve un sinnúmero de cosas ahí, pero no le ve significado. Pero usted tiene que poner su mirada en cierta forma y luego comienza a ver algo con sentido, comienza a ver la realidad de lo que fue preparado, pero para ser visto en cierta forma, o sea, para mirarlo en cierta forma y poder apreciar lo que está
ahí dentro. Y así son las escrituras. Las tenemos aquí. Todo el mundo a simple vista las puede leer. Pero con la mirada llena de la revelación divina, correspondiente para la edad y dispensación en que a uno le ha tocado vivir, es que puede ver las promesas que corresponden a ese tiempo y el cumplimiento de ellas. O sea que pueden ver el cuadro perfecto que Dios diseñó cuando nos dio su palabra hablada por sus profetas y luego escrita. Por ejemplo, cuando Dios dijo: la voz de uno que clama en el desierto, aparejad o preparad el camino del Señor. Y luego también dijo: he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, el cual preparará el camino delante de mí. Esas escrituras el pueblo hebreo las tenía, pero cuando se miró con la revelación divina hacia Juan el Bautista, se estaba mirando lo que las escrituras decían del precursor de la primera venida de Cristo. Y así, los que vieron las escrituras en la forma de un hombre, o sea, materializadas, cumplidas en un hombre, estaban viendo las escrituras, pero ya no solamente en forma de letras, sino en forma humana. Estaban viendo el cuadro de Dios en forma perfecta. No estaban viendo solamente letras en la escritura, sino que ellos estaban viendo las escrituras, y cuando veían, miraban las escrituras y las leían, la imagen que ellos tenían en su mente era la de Juan el Bautista. Y luego, cuando leían las escrituras de la venida del Mesías, de Emmanuel, Dios con nosotros, los que vieron claramente que Jesucristo era el Mesías, cuando leían, cuando miraban esas escrituras, ellos veían una imagen, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma de leer, de ver, de entender las escrituras, viendo la imagen de lo que esa letra está diciendo, porque esa letra siempre ha tenido en su cumplimiento una imagen, ha tenido algo en donde se ha materializado, donde se ha cumplido. Y cuando la persona puede ver el cumplimiento de las escrituras, está mirando el cuadro escritural y profético en la forma correcta. Está colocando correctamente las cosas. Así es para nosotros en este tiempo final, en la cúspide del monte de Dios, en la cúspide del monte de la transfiguración. ¿Por qué el monte de la transfiguración allá es figura de la iglesia del Señor Jesucristo? Porque ese monte allá es figura de un reino, del reino de nuestro Señor Jesucristo, del reino de los cielos, y el reino de los cielos es la iglesia del Señor Jesucristo. Un monte tipifica un reino, y siendo allí donde Cristo fue adoptado y fue transfigurado, el único monte donde los escogidos de Dios serán adoptados
y en donde recibirán su transformación es el monte o reino de los cielos, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es también donde reciben el nuevo nacimiento y en donde recibirán también la transformación de sus cuerpos, los que estamos vivos y los muertos en Cristo. Ya ellos estuvieron en ese cuerpo místico en el tiempo en que vivieron. Por lo tanto, ellos pertenecen a ese cuerpo místico de creyentes, a esa iglesia, y por lo tanto ellos tienen la promesa de ser resucitados en ese cuerpo místico, y así estará sobre este planeta Tierra pronto toda la iglesia del Señor Jesucristo. No solamente los que vivimos en este tiempo, sino los que vivieron en las edades pasadas, y algunos de los nuestros que a partido regresarán, y estará sobre este planeta Tierra la iglesia del Señor Jesucristo completa, pero transformada, transfigurada. Y así es como la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de los cielos, vendrá en poder, siendo adoptada por Dios para tomar los destinos o el destino de este planeta Tierra después que termine la gran tribulación. Y así Cristo con su iglesia reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad. La iglesia del Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración actualizado, y el monte de la transfiguración actualizado es la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Y ahí es donde nosotros estamos colocados y estamos situados en la cúspide, en la cima de la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, en la edad de la piedra angular de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en la cúspide del reino de los cielos para nuestra adopción. La iglesia del Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde y darles a conocer así dónde estamos nosotros en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Estamos en la cima del monte de la transfiguración actualizado. Estamos en la edad de la piedra angular, la edad de y para la adopción de cada hijo e hija de Dios. Adelante sirviendo a Dios, trabajando en su obra siempre y viviendo vidas consagradas a Él, apartados del mal, del pecado, de todas las cosas que son contrarias a la voluntad divina. Pronto seremos transformados conforme a la promesa divina. Estamos en el fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo. Estamos en el día postrero, en la cúspide del monte de la transfiguración.
para nuestra adopción. Por eso es que Él, para la cúspide del monte de la transfiguración, envió allá y envía acá en los ministerios de Moisés y Elías. Cuando fueron vistos allá Moisés y Elías, ellos estaban viendo el día de y para la adopción de Jesucristo, y ahora aquello fue tipo y figura también de la venida del reino de Dios, de la venida del Hijo del Hombre en su reino, de la venida de la iglesia del Señor Jesucristo en y a la edad de la piedra angular bajo el ministerio de Moisés y Elías, en donde Cristo reconoce quién es su iglesia y da testimonio de ella, y adoptará a su iglesia en este tiempo final, como Cristo fue adoptado por el Padre. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente, que Dios se les guarde, que el ángel del pacto Jesucristo les bendiga y materialice en cada uno de ustedes y en mí también toda promesa, toda bendición que Él ha dado, que Él ha hecho para su iglesia, para este tiempo final. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y será hasta la próxima actividad, la cual será transmitida para los que no estén presentes allá, si hay facilidades telefónicas, y para los que estén allá presentes, pues les veré allá en la próxima actividad, que será aquí mismo en Minatitlán, en donde siempre Dios nos ha bendecido, tanto aquí donde estamos en esta tarde, como también allá donde está Vladimiro, también Dios nos ha bendecido grandemente. Así es que para mí Minatitlán significa grandes bendiciones de Dios para mí y para toda su iglesia. Voy a dejar por aquí nuevamente a Andrés Cruz Gallego para continuar y finalizar nuestra parte en esta tarde. Ya como que terminamos la grabación, tengo por aquí a Erika y América que me acompañan en esta tarde, y a doña Mary de Puerto Rico también. Vamos a pedirle por aquí a Erika se ponga en pie y les dé un saludito acá al frente con América. Bueno, aquí tenemos a América para que les dé un saludito a los niños, a los cachorritos de la América. ¿Les va a dar un saludito a los cachorritos? Sí. Dile así, un saludito para todos. Con las dos manos. Con la otra mano también, con esta. Un aplauso también para los cachorritos y para todos. ¿Y le va a cantar algo? Cántale. Ajá. ¿Y cómo hace el leoncito para los cachorritos?
Para los cachorritos ahí, un aplauso también. Y tírale unos besitos para los cachorritos por ahí. Más besitos para los cachorritos. Y guiñaditas para los cachorritos. Bueno, dile adiós ahora a los cachorritos. Con las dos manos. Un aplausito. Ahí. Dile a los cachorritos como tú dices cuando yo te digo, cuando tú pides la bendición. Pide la bendición. Dios te bendiga. Ahí. Bueno, ya vieron que América pide la bendición y después, cuando uno le echa la bendición, ella levanta su mano y dice amén. ¿Verdad? Sí. Dile adiós a toditos que ya nos vamos. Dile Dios le bendiga. Dile, Dios le bendiga. Amén. América quiere mucho a los cachorritos de León y le gusta viajar para saludar a los cachorritos y compartir con ellos. Y ella es bastante despierta, como decimos nosotros, y le gusta cantar y ya vieron cuando pide la bendición y se le echa la bendición, ella contesta levantando su mano, amén, que significa así sea. Bueno, por aquí también tenemos a doña Mary, ella es la que hace los arreglos allá en Calley, Puerto Rico, esos arreglos que ustedes ven a través de la televisión del satélite. Ella es la que está a cargo de todos esos arreglos, de toda esa decoración. Vamos a pedirle que ella se ponga en pie y les dé un saludito desde donde se encuentra. Y ahora pues vamos a dejar por aquí a Andrés Cruz Gallego para continuar y finalizar en esta tarde nuestra parte, dándole así gracias a Dios por todas sus bendiciones, por colocarnos en la cúspide del monte de Dios, en la cúspide del monte de la transfiguración. Por eso es que estamos esperando nuestra transformación, porque estamos en la cúspide del monte de la transfiguración, en la cúspide de la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, que es la cúspide del monte de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, hemos visto a la iglesia en la cúspide del monte de la transfiguración y nosotros somos sus miembros. Ella está compuesta por hombres, mujeres, niños y jóvenes, ancianos, hay de todas las edades, como los hubo en los tiempos pasados. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros, Andrés Cruz Gallego. Y muchas gracias a vuestro pastor por la invitación que nos hizo para estar aquí en esta y para esta ocasión. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Amén.